La abogada Margaret W. Wong tiene 45 años de experiencia en leyes de inmigración y ha sido premiada en múltiples ocasiones como una de las mejores abogadas del país. Maneja todo tipo de casos migratorios a nivel nacional y tiene oficinas en 9 ciudades: Cleveland, Nueva York, Memphis, Nashville, Atlanta, Columbus, Raleigh, North Carolina, Chicago y Minneapolis. No hay caso de inmigración que no podamos manejar. Es la abogada Margaret Wong, la que sí sabe de inmigración. 216-259-8897. 216-259-8897. Yo soy Margaret Wong. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Les saluda Juan Carlos Brando. Una vez más estamos por aquí completamente en vivo con ustedes, llevándoles información acerca del tema migratorio. Y como siempre estamos con la abogada Margaret Wong, que tiene más de 45 años de experiencia en estos temas migratorios. Y por supuesto, el día de hoy nos va a regalar información de mucha importancia para toda la comunidad inmigrante. Cindy, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Juan. ¿Y usted cómo está? Buenos días. Muy bien, muchas gracias por preguntar. Estamos listos ya el día de hoy para escuchar los consejos y las recomendaciones de nuestra querida abogada, la abogada Margaret W. Wong. Good morning, Miss Wong. How are you doing today? I'm good, thank you. Thank you. Thank you so much for having us today, Miss Wong. Y bueno, Cindy, quisiéramos empezar hablando un poco acerca del panorama de este año 2022. Estamos ya al cuarto mes del año 2022. Ya pasamos 3 meses completos y ya estamos en este cuarto mes. ¿Cómo podemos describir estos primeros 3 meses que pasaron del año 2022? Okay, Miss Juan. So we are already in April. That's unbelievable. And we just want to hear from you. What would be a good overview? What has happened in the first 3 months of 2022? What good, what bad? Yes, one thing that sort of strikes me is the slowness of the work permits, the green cards. It's like the breakdown of the whole CIS, just the CIS department. So President Biden already just announced 2 or 3 weeks ago they already have a 3-pronged plan: hire more people, make things faster. And also, he's trying to, in executive orders, because whatever change of law we need the passing of the Congress and the Senate, and they won't pass it now. They're so busy with the environmental bills and the U.S. Supreme Court judges. So in his own executive power, he's already doing new visa. They can make it faster with only the work permit. He's not fixing DACA, the new filings, but at least he's trying to say, at least with different types of work permits like Venezuelans, Hong Kong, Ukrainians, he's giving a TPS or work permits. So he's really trying in his own little way, because I think American public also overblown the power of the president. They think the president could do anything, but they couldn't, especially in America, because we have the media watching over them. We also have the judiciary, the judges. We also have the Senate and the Congress. So it's like the balancing of the power. But so far, I think immigration is doing really well. I don't see too much deportations, and they're only really deporting people who have criminal record. I also just saw someone with a criminal record, but it's really not a fair criminal record, was released from jail. So they are, in their way, they're doing what they can to help people like us. Bueno, la abogada nos comenta, Juan, que lo primero que la ha impactado a la abogada y es la tardanza en el procesamiento de lo que son los permisos de trabajo, de las aplicaciones del TPS, las aplicaciones hasta de las residencias permanentes. Todo eso está muy lento. Y a pesar que el gobierno trata de agilizar todos esos procesos, pues es un poco difícil, ya que también el gobierno está ocupado en otras órdenes ejecutivas relacionadas ya sea con el ambiente, relacionadas con la pandemia, relacionadas con la economía, con la gasolina, etcétera. Entonces, están muy ocupados también para también enfocarse tanto en lo que es el área de migración. Pero también hemos visto
que las que sí han sido procesadas, sí han habido respuestas afirmativas, ya que los TPS para venezolanos, para diferentes países han sido aprobados. Entonces estamos viendo eso por el lado positivo. También por el lado positivo, dice la abogada, es que ella está viendo que no hay muchas deportaciones, únicamente con personas, recordando, con personas que tienen un antecedente penal que se considera como serio, como grave, son las que están siendo deportadas. Pero algo que acota la abogada, y es que dice que el presidente, tenemos esa concepción que el presidente lo puede todo, que él puede venir y firmar una orden y darnos papeles a todos, pero dice que no, que el presidente tiene que regirse bajo el sistema de los Estados Unidos. Aquí hay un Congreso, hay un Senado, hay una Cámara de Representantes, todo tiene que ser por proceso, no tiene que haber un balance en el poder, son las palabras que está usando la abogada, Juan, pero dice que sí, so far so good, que ha sido un año bueno en lo que cabe, pero parece que vamos por un buen camino, lentamente, pero por buen camino. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Cindy, y gracias a la abogada Margaret por esta respuesta que nos acaba de dar hace un instante. Y ustedes, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer directamente a través de nuestro Facebook Live. La abogada está dispuesta a responder sus preguntas. Nos dice Yesenia, fecha de audiencia individual hearing de asilo la tiene el próximo octubre 13 del presente año. Entré en el 2016, sois de México. ¿Me puede beneficiar el nuevo cambio que anunciaron ayer, prioridad de deportación? Ms. Wong, this question says, this lady is from Mexico. She entered in 2016. She has the individual hearing of her asylum this coming October the 13th. And she's asking if the new change that they announced yesterday, which is the deportation priority, is going to be beneficial for her case. Right. That's actually a very, very good question. Her case is in proceedings, so don't even worry about deportation. If she lose, she have 2 or 3 more appeals. If she won, she would not be deported because if it's asylum only, she'll get the green card after 1 year. When people say deportation proceedings, they have priorities. I mean, everyday news came out, like Google just had a news about an Ohio judge said, I won't worry about that for now because that's a judiciary branch. So her question means that if I have an October hearing and I lost, would I be deported? And then does the priority apply to me? Number one, he should not be deported because if his lawyer filed the appeal, then there's really, even though there is a deportation order, but because it's on appeal, he can still get the work permit. And also, he should not be deported until he loses in the circuit court. Now, ICE position is under Trump, even under maybe Bush or under Biden, actually under Bush and under Biden. Once you lose the BIA, you have a final order of deportation. But mostly, practically, if you have a circuit court appeal, there's still a pending appeal, so you could still get that work permit. Now, as far as the priorities on deportation, that means we already have deportation. The deportation has been there for years. If I'm helping older people, if I have young children, if I have been a long time resident in America under Biden, we should not be deported. But all these rumors about, well, there's no more priority, they're trying to go back to Trump because these are Trump-appointed judges, even though circuit courts, they're life appointment, but still the philosophy is that if you have deportation, you should leave the country. Why are you still here? So it's really, I won't worry about it. These are chatters. These are fights with the judges, which is the judicial branch and the executive branch. For people like you and I, keep doing our work, keep saving our money, raising our families, help each other, help the people, meditate, be spiritual, keep praying. Whatever gods we believe in, I really think America will be okay. And unless you have murders or,
maybe selling drugs by a church, by a school, fornication. I mean, for now, I don't mean you won't be deported, but everything will be fine. I really think that, because I've been in this business for at least 45 years, actually 48 years, because I went to law school for 3. I've been doing this for a long time. America is great. They're not going to keep doing what Trump had done. Thank you so much, Ms. Wong. Bueno, la abogada nos comenta, Juan, contestando la pregunta de esa persona, dice que en primer lugar no se preocupe. Su caso es un procedimiento migratorio igual, aunque usted tiene una audiencia a la que se tiene que presentar en octubre. Entonces, relacionada con su asilo, si es negado su asilo, si es negado o si tiene una decisión negativa en ese procedimiento, usted puede tener hasta 2 o 3 apelaciones después de ser negada. O sea que usted puede seguir peleando el caso. Si es aprobada, bueno, pues buenas noticias, felicidades, porque usted podría obtener su residencia permanente después de 1 año de haber sido aprobado el asilo. Entonces, recordando un poco que estamos hablando con lo de las prioridades en las deportaciones, estamos hablando de todas aquellas personas que tienen felonías, que tienen graves antecedentes penales relacionados con prostitución, con vender drogas, con muchos de estos crímenes que son muy graves. Entonces dice la abogada que usted continúe renovando su permiso de trabajo, siga trabajando, crea, no importa en el Dios que usted cree, dice la abogada, siga orando, siga creyendo, siga manteniendo su buen carácter moral y todo va a salir bien. Ella piensa que todo eso que estamos viendo de las deportaciones, como las personas o los jueces que fueron puestos por el expresidente Donald Trump están queriendo traer todas esas deportaciones, por así decirlo, o traer ese miedo en la gente, lo cual pues no es bueno. Estamos creyendo que Estados Unidos es un gran país, es un gran país para vivir, por lo tanto hay que seguir haciendo las cosas que están dentro de nuestro alcance, las cosas buenas, para poder seguir viviendo en este país y que este país sea grande. Claro que sí. Bueno, y si ustedes escuchan algunos efectos especiales por ahí, recuerden que estamos en la semana de Spring Break, es decir, la semana del receso de primavera de los niños, y andan por ahí correteando en los pasillos y bueno, nosotros estamos felices de que ellos estén en su Spring Break. Gracias por la pregunta, Yesenia. Si usted quiere más información, la abogada le puede ayudar, incluso le puede asistir en la audiencia si usted no tiene un abogado, pero tiene que hacerlo con tiempo. Llame ahora mismo al 216-259-8897, 216-259-8897 y hable directamente con la abogada Margaret Wong. Nos escriben por aquí una pregunta bastante extensa. Buenos días, entré por la frontera la semana pasada con mi esposa y mi bebé de 11 meses. También venía mi cuñada. Mi esposa, el bebé y yo estuvimos detenidos por 2 días y nos dejaron salir. Mi cuñada se quedó un par de días más, pero luego salió también. Nos dieron un teléfono que debemos tener siempre con nosotros y también nos dijeron que debemos presentarnos el día jueves a una oficina. ¿Qué pasa en esa primera cita? ¿Nos van a quitar los teléfonos? ¿Tenemos que permanecer no más de 75 millas fuera de la ciudad? Ya quisiéramos trabajar, pero el trabajo que me ha salido es fuera del estado y no lo puedo tomar. Somos de Venezuela y venimos caminando desde la jungla en Colombia hasta la frontera de Estados Unidos. Ms. Wong, this question is a little bit long, but it says, good morning, Ms. Wong. So I crossed the border last week with my wife and my 11-month-old baby. It was also my sister-in-law. She was coming with us too. So the thing is that my wife, the baby, and we were detained for 2 days only, but we were let go. Then my sister-in-law stayed for a couple more days, but then she was also let go. They gave us a phone that we have to keep always with us, that we need to answer. And they also told us that we gotta present ourselves
on Thursday to an office. What happens in that first appointment? Are they going to take away the phones? We have the problem that we gotta stay or remain in the city of Atlanta no more than 70 miles, and we want to work, but the work that I need to do is out of the state. We are from Venezuela, and we just came walking all the way from the jungle in Colombia to the southern border. Thank you. I think number one, instead of worrying about, I think we need to be so grateful that we got in, because there are thousands of people who couldn't get in. So congratulations. And I totally understand the frustration, but I also thought you are very, very lucky to not have ankle bracelet. In the olden days, they actually, I shouldn't say olden because I am old, but for years, they would come to your house once a week. You have to report once another week, just so the private people make money. So in this case, you have to have a phone at all times because they want to track where you are so you don't get lost into a huge American country. So instead of worrying about all this, congratulations, you are in America. Number one. Number two is also the sister-in-law who did not come with a child also let out. So I think we should thank destiny that you are here instead of worrying about, oh, you couldn't do this. Of course you couldn't do it. You came illegally, and I don't mean to be rude about this. So number one. Number two is you need to file asylum within a year. That's the only hope we have. America, the only way to come illegally and get papers is to file asylum. And what is asylum? It's fear of going back home if it's because of nationality, race, religious belief, political opinion, member of special group. We could not just say, oh, Venezuela is going down, so I need to come. But on the other hand, I'm so thankful you are here. Number one. Number two is hurry up and file asylum, because Biden came back with, that's another thing Biden did that's great, is you can start applying for work permit now. Instead of what Trump said after having 365 days, August of 2020, now Biden came back and said you can still apply for work permit after 151 days after you came to America. So hurry up and apply that so you can get a work permit. Regarding permission to move to another state because the place where you want to work is further away, when you talk to immigration or when you have to go there and report, ask them for permission to move. They normally will, because as refugees, as immigrants, we don't have a stable home until at least 3 to 5 years after we come to America. So again, let me reiterate, congratulations on coming in. The first time you talk to them, and there's no prediction. I have some people that were on ankle bracelet for 3 years, but that was under Trump. Now you don't even have an ankle bracelet. So I personally am thankful if I were you. Get permission from move. I'm pretty sure they'll say okay. And also Atlanta ICE in the past few years, not few years, maybe in the past 2 years, especially after the pandemic, is becoming very, very nice. Versus years ago, they were horrible. They were really bad, like 10 years ago, 6 years ago, the judges were bad. Now it's a new climate. And also they're not as busy, because it used to be all the border cases come through Atlanta because they didn't have jails. Now they build, not jails, they don't have deportation courts, removal courts. Now they built 3 new courts by the border. So Atlanta caseload also has been going down. So Atlanta ICE is very nice. When you report, ask for permission, file the asylum, and congratulations again. And I would only do you and your wife on one case and the child, and the sister-in-law in another case, because America family is only husband, wife, and children under 21. It does not include parents. It does not include sister-in-law, which is very different from our culture, which the whole family is one big family. But I'm very happy for you. Go on, change the world, do whatever you want to do. This is America. And congratulations and welcome. Thank you so much, Ms. Wong, for these words. Bueno, el abogado nos comenta, Juan, que estamos viendo todo este tipo de situaciones en las que familias completas están llegando a los Estados Unidos. Muchos de ellos no tienen la suerte que tuvo esta familia de Venezuela de haber sido procesada tan rápido y de haber dejado que lo soltaran.
muchas personas están pasando más tiempo dentro de estos centros de detención y ellos únicamente estuvieron un par de días, lo cual pues los hace que tienen una bendición, ¿no? Entonces, también, por otra parte, ellos no cuentan con un brazalete que les ponen en el tobillo. Eso lo solían hacer por mucho tiempo, pero ahora únicamente lo que le dan es un teléfono. Antes también usted tenía que presentarse varias veces por semana o venía un oficial Ujú. de ICE a su casa para también revisar que todo estuviera bien con usted. Entonces, esté agradecido por esa parte que ustedes lograron entrar, que ustedes no Claro, sí. tienen, no están detenidos, que únicamente tienen un teléfono el cual tienen que usar. En segundo punto, ustedes de Venezuela, nos imaginamos que usted quiere aplicar por asilo. Esa es la única opción que usted tiene en este momento y es aplicar por asilo, no más de, tiene hasta 365 días. Si dice que ya entró la semana pasada, entonces empiece a hacer la cuenta, pero que no pase de 365 días, ya que las probabilidades que sea aprobado van bajando. Si se mueve, si usted está más interesado en la parte del trabajo, entonces usted perfectamente, usted preséntese a la oficina de ICE el día jueves, repórtese con ellos, lleve a su familia, repórtese con ellos y les puede notificar ahí mismo en esa cita que usted quiere moverse de estado o que quiere moverse de ciudad y ellos le van a hacer. Usted tiene la obligación de mudarse, si se muda, de notificar que usted se mudó. Usted comenta que entró con su cuñada y con su familia. Usted tiene que tener dos aplicaciones por asilo, dos aplicaciones de asilo por ustedes, una por su familia y la otra por su cuñada. Entonces, eso es algo que hay que tener también en cuenta, Juan, que son los pequeños tips que da la abogada, pero que al final pues son muy importantes Claro, porque ¿quién va a pensar que necesitan dos aplicaciones de asilo? así es. Pero Y en bueno, este caso es lo que aclara la abogada, que la familia es papá, mamá e hijos, no entran hermanos, padres. hermanos o padres o cuñados, nada de eso Ujú. entra en estas solicitudes. Miss Wong, tenemos otra pregunta. Nos dicen, hola, ¿qué requisitos debe tener una empresa para solicitar una visa de trabajo de un empleado que trabaja para esa compañía fuera del país y necesita venir temporalmente a los Estados Unidos a cumplir una función por unos meses y luego regresar a su país? Miss Wan, this question says, "Hi, Miss Wan. What are the requirements that a company needs to have in order to apply for a work visa for an employee who is already overseas, and he needs to come for just a couple of months to the U.S. To do some type of work and then go back to his country?" Because he already works for the company, but overseas. Mhm. Good. So there are two ways to do it. Depends on what country you are in. So if you own a business there and you have one of your employees or you yourself want to come to America, that's a L1. There's two types of L1. There's L1A and L1 and L1B. L1A is managerial and executive, and L1B is executive knowledge. So, for example, Coca-Cola wants to transfer someone there to here, and they do that secret formula of a Coke. That's a L1B because it's a specialized knowledge. If you come here on a L1B, if you want a green card, you have to file perm to get a green card. Now, on the L1A, that's executive and managerial. You either manage, just hire and fire is not good enough. You either manage the project of power to direct budgets, then you can do an L1A. So it depends on what country you're from and how big is your business, then you can do L. Another way to do it is what we call e-visa. Is there are two types of E, is essential worker or entrepreneur. So for example, you want to start a business in America, you want to invest 120, 150,000. That's an e-visa, because then it's not a transfer. This person already worked for your business for more than a year. It's an L because it's a transfer. Like a lot of these big companies, the global companies, they transfer executive back and forth, back and forth. So either an L or an E. E is essential worker. So as long as your company is registered and there's a treaty
between your company and America, then you can do an E1 or E2. E1 is a substantial business to increase business in your own country business, and E2 is a treaty investment in America. So either way, you can send essential workers to America and do that. Bueno, nos comenta la abogada Juan, en primer lugar, ¿de qué país es esta persona? ¿En dónde está ubicada la compañía? Perfectamente se puede aplicar por una visa, la L1. Hay dos tipos de visa L1, la L1A y la L1B. La L1A es para las personas que pueden manejar un proyecto, que supervisan un presupuesto, que aprueban ese tipo de decisiones. Mientras que una L1B es para un conocimiento especial. Por ejemplo, estaba dando la abogada que la Coca-Cola es una empresa grande, ellos tienen la fórmula secreta que ellos dicen acerca de los ingredientes de su producto. Por lo tanto, ellos mandan a traer a una persona que está especializada en esa fórmula secreta. Por lo tanto, la persona calificaría para una L1B. La segunda pregunta que habría que hacer es qué tan grande es la compañía, porque también se puede hacer la visa E, que también está dividida en una visa E1 y una visa E2. La visa E1 es para trabajadores esenciales y la visa E2 es para personas que quieren invertir dentro de los Estados Unidos o que hay un tratado. También habría que contestar una tercera pregunta, si la compañía está registrada. Si la compañía ya tiene un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos o con el país aquí en los Estados Unidos para traerle beneficio ya sea a su país de origen y qué beneficio le traería aquí a los Estados Unidos también. Entonces, esas serían las tres cosas, Juan. ¿De qué país es? ¿Qué tan grande es la compañía? Y si la compañía ya tiene un acuerdo o ya está registrada con los Estados Unidos. Bueno, se nos fue el tiempo en la mañana de hoy muy rápido. Ms. Wong, do you have time for one more question? Yes, I do. Okay, this is actually another, well, we have a couple more, but we're going to go through them tomorrow. This person says, I live in Colombia. I am a mechanic engineer, and I have seen in the news here in Colombia where I live that they are recruiting people to apply for work visas in the United States because there is a shortage of workers. How can I do this kind of visa, and what are the requirements in order to qualify? Yes. So basically, there are two types of visa. Because you're an engineer, you qualify for H-1B. H-1B processing starts in March, and then to register to complete the lottery, it's only $10 to get on a computer by April 1st. Now we file H-1B. The lottery just closed last week, so you would know who got in, who's not. Now, another type of visa that most people are really trying to recruit workers, and that's another thing that President Biden is really doing well, is that President Biden just opened up another 65,000 numbers for H-2 visas. What are those visas? Those are like agricultural, those are more like skills workers, like you need people to do yard work or farm work or herd, sheep. Because you're an engineer, if you're a Mexican, there's a TN visa. If you have a degree of veterinarian, there's a TN visa that you can come to America, or even H-1B. But because you're an engineer, let me tell you what you can do. There are two ways to do it. Because you're an engineer, try to get a job with a university. And don't think, oh, you're in Colombia, you don't speak good English. Our university is really looking for good people to hire, and don't give up, because in university you can always get an H-1 by rolling. You don't need the 65,000 or 85,000 in lottery. So number one, or hospitals connected with universities. Number two is to do those H-2 visas for farm workers and stuff, but normally those are more for the Central Americans or Mexicans because they are more strong. You need strength to do the yard. I mean, it's not just yard. These are professional. I mean, sometimes they have contract. The companies have contracts with the government, with the American government, to do their. Those are very heavy lifting work. So
But so either use the brain, and you can find a job to work there for 1 year and do an L1 and come to America if the company there is willing to send you to America to open a business for them and do an L1. I don't remember if Colombia has an E2 visa. That's another way. There's a lot of ways to come legally. And good luck, and keep looking at Indeed or things to look for jobs, because America is short. I mean, we need good people to come to America and work with us. And also look at Canada. The Canadian immigration visa is a lot simpler than America. And also, I heard Europe is also looking for good people, aside from the Ukrainian crisis. Ms. Wong, just to mention, Colombia actually is an E2 visa country. It's an E2. Okay, good. So do the E2. It's actually the oldest since 1848. Oh my gosh. Thanks for checking, Mr. Juan Carlos. That's My awesome. pleasure. Thank you. Thank you. Bueno, la abogada nos comenta, Juan, que hay diferentes tipos de visa que esa persona pudiera aplicar. Como es un ingeniero, entonces puede aplicar para una H1B. Lastimosamente, pues el proceso o el tiempo para registrarse ya pasó, que sucede o se abre en marzo, y los resultados de esta lotería, porque es una lotería, únicamente aprueban hasta cierto número de estas visas de trabajo H1B. Los resultados salen el 1 de abril, entonces salieron la semana pasada. Ya muchas personas ya se dieron, ya saben si fueron aprobados o no, o si salieron ganadores de la lotería de esta H1B. En segundo lugar, dice la abogada, si, bueno, la persona fuera de México o de Canadá, pudiera aplicar para una TN, que es una visa de trabajo o de tratado entre esos dos países, entre Estados Unidos, México, y Estados Unidos, Canadá. También usted pudiera aplicar para un trabajo en una universidad, a pesar que usted puede decir, no, pero yo no hablo inglés o yo no puedo trabajar en una universidad. A veces esos trabajos como maestros o como profesores de universidades le traen muchos beneficios. Usted puede venir por una temporada en primer lugar y ya luego regresarse a su país y que lo contraten de manera permanente para que usted pueda obtener su residencia permanente a través de esa manera. Siga revisando esos sitios web de las ofertas de trabajo. Hay un sitio web que mencionó la abogada y es la página de Indeed, INDEED, en la cual usted puede ver las ofertas de trabajo, ver cuáles son los requisitos para cada trabajo y poder aplicar para esos mismos. Siga buscando, dice la abogada, sí, claro, que va a encontrar la manera. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Cindy, por su traducción. Thank you so much, Ms. Wong, for having us today. I'm looking forward to see you tomorrow and our show at 12:30 that we're going to do it person to person tomorrow here in your office in Atlanta. Thank you so much, Ms. Wong. Thank you. Bueno, nos tenemos que despedir ya por el día de hoy, pero les damos las gracias a todas las personas que se han conectado por el día de hoy. Y recuerden, la abogada estará el día de mañana en la ciudad de Atlanta. Usted puede llamar y hacer una cita al 216-259-8897, 216-259-8897. También en Nashville va a estar este próximo viernes, así que usted puede hablar directamente también con la abogada allá a la ciudad de Nashville. El número de teléfono 216-259-8897. Es un mismo número de teléfono para 9 oficinas en los Estados Unidos. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Y recuerden siempre que la abogada está allí para ayudarles en sus casos de inmigración con más de 45 años de experiencia. 216-259-8897. 216-259-8897. Hasta la próxima. La abogada Margaret W. Wong tiene 45 años de experiencia en leyes de inmigración y ha sido premiada en múltiples ocasiones como una de las mejores abogadas del país. Maneja todo tipo de casos migratorios a nivel nacional y tiene oficinas en 9 ciudades: Cleveland, Nueva York, Memphis, Nashville, Atlanta, Columbus, Raleigh, North Carolina, Chicago y Minneapolis. No hay caso de inmigración que no podamos manejar. Es la abogada Margaret Wong, la que sí sabe de inmigración. 216-259-8897. 216-259-8897. Yo soy Margaret Wong.